3 estilos de robot letales que no deben faltar en tu hangar. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de War Robot, en el cual hoy te voy a enseñar los 3 estilos de robot letales, los más letales del mundo de War Robot. Y para esto, en contexto, va a ser no el reinicio de cuenta, sino el hangar anterior que estuvimos utilizando en el anterior video. Como ya les dije, acá tenemos un poco de tuning y vamos a mostrar los 3 estilos. Estilos, no se confundan con robot. Cada robot tiene sus características y puede ser más óptimo para realizar diferentes tareas. Una de las tareas, y vendría a ser el primer estilo, es el Rush. O, en su defecto, la definición de capturador de baliza. Leo no lo es, Guy Patton no lo es, General Patton no lo es. Un Garrett sí. El primer robot que sacas no debe ser el más fuerte, tiene que ir correspondiente a lo que vas a hacer. ¿Es un capturador de baliza? ¿Es un rusher? Perfecto, primera línea, lo saco. ¿Por qué? Porque es rápido. ¿Por qué es rápido? Muchas veces este estilo se divide en 2 ramas. El rusher, que va a romper la primera línea del enemigo, o sea, a enfrentarse mano a mano con el primero que salga del enemigo, o capturar la baliza de manera descartable. Es decir, te vas por la baliza más lejana de tu equipo, o sea, la tercera baliza, la que se comparte entre los 2 equipos, y es un bot descartable, pero tomas tiempo. En tu primer robot descartable vas, capturas, ya sacas el otro y defendes la baliza que capturaste. Esas son técnicas que se van dando, y obviamente tu equipo tiene que estar inteligente, que te fuiste con un Cossack a capturar la baliza del medio, y mientras vos estás capturando la baliza, los de atrás te defienden y ya tienen tiempo hasta que vos morís y salís sacas tu nuevo robot a defender esa baliza. O sea, es una estrategia de juego. Entonces, de esta forma podríamos utilizar el Garrett para Rush. Capturador de baliza, no lo pondría yo para que pelee en primera línea. Es decir, capturo la baliza, me disparan y me matan. Y depende de la liga también. Vamos a intentar poner algo un poquito más alto, ¿sí? Ya sabemos que un Freedom Skyros es espectacular para robar la primera baliza. Y hasta para enfrentarse depende de las armas. Olvidémonos de los Chocochi. Vamos a ir un poquito, qué sé yo, el Blitz. El Blitz puede rushear bastante. Vamos a colocarlo el Blitz, pásense por el directo. Esto es lo que estuvimos utilizando en el directo de ayer, el capítulo 2 de Halloween. Espectacular con este piloto, lo vamos a probar de paso. Acá está bien tuneado. Robamos la primera baliza, tenemos más o menos buen nivel, más o menos. Tenemos fuego continuo con 4 Magnum, todo al 1. Y aún así está bueno. No hay nada de módulos, nos olvidamos, yo quiero mostrarles los estilos. Entonces acá ya tendríamos un bot rusher. ¿Queremos ver otra opción? Listo, vamos a probar otra opción. El Lynx. El Lynx es un rompedor de primera línea. Puede enfrentarse al primer ataque del equipo enemigo y robar la primera baliza. Y aguantar un poquito. ¿Qué armas? El tema de las armas, ponele lo que quieras. Ponele lo que quieras. Podemos ponerle una Cruel Vein, ponemos la Candy. Cualquier cosa le puedes poner. Tengo una Brisant ahí. O sea, cualquier cosa le podés poner en relación a lo que tengas. Porque si no, siempre es ¿cuál es la mejor arma? ¿Cuál es la mejor combinación? Eso lo vemos siempre y va cambiando. Mira, le pongo 2 Candy Viper para Halloween. Hay que entender que no todas las combinaciones son cuál es la mejor, cuál es el mejor. No. ¿Qué vas a hacer? Con este robot lo equipo para robar la primera baliza. Lo saco primero y me robo la tercera baliza y aguanto ahí lo que puedo o me escapo. Este robot y este robot van a servir para eso. No van a servir para hacer otra cosa. Entonces van a ser mis primeras opciones. Anota, primera opción de estilo de robot letal. Estilo significa tu outfit. ¿Cómo vas a salir a la batalla y qué vas a hacer? ¿Sí? Me voy a poner unas calzas finas y voy a pelear en lucha libre o ir a hacer buceo. No, te haces un outfit para salir a la batalla. El primer estilo es el de rusher y, entre paréntesis, capturador de baliza, porque se divide en 2. Ahora bien, tenemos 2. Los vamos a dejar porque más adelante los vamos a mostrar en una partidita. Segunda combinación, vamos a sacar el Patton. Este robot no es capturador de baliza, podría transformarse en un camper al tener 4 armas. ¿Qué armas le podemos poner? Le podemos poner tranquilamente armas. Yo quiero buscar las... ¿Cuáles son las nuevas? ¿Las que tiran de lejos? ¿Como la Spiral? Ah, no, son armas medias. Listo, Patton se va. Vamos a buscar algo más mediano. Yo generalmente puedo usar el Corrupted Fafnir, que me gustaba mucho, para hacer camper. Estamos buscando algo camper. El camper sí o sí tiene que ser o arma media, 4 armas medias, o arma grande. Vamos a utilizar una talla, puede ser Erebus, puede ser Crisis, obviamente es el camper por elección definitivo al día de la fecha. Seraph, 2 armas grandes. Sería el camper más chico, porque vos tenés que buscar posicionamiento de armas. Sirena puede ser camper. Crimson Hawk puede ser camper. ¿Entendemos? Podemos usar un Crimson Hawk porque tiene 2 armas gordas y 2 ligeras.
o 2 gordas y una ligera y vuela. Vamos a ver si podemos campear con la sirena o nos vamos por el Fury. Ya son 3, pero ya no tiene tanta movilidad. Creo que el que tiene más movilidad sería el Crimson Hawk, aunque me lo bajan. Y la sirena, el MK2, la vamos a probar. Tiene un arma pequeña más chica y sería un camper a nivel de 600 metros. El camper se divide por la distancia de las armas, chicos. Es un camper de media. Entonces salto, tengo buena visibilidad, disparo un par y vuelvo. Puede ser esta, mira, justo lo tenía armado. El segundo estilo letal que no puede faltar en tu hangar es el camper. Yo digo que no puede faltar y en realidad sí puede faltar, porque si a vos te gusta meter full rusher y estar todo el tiempo combate ahí y no te gusta campear, listo. O tener full campers, no hay ningún problema. Una posibilidad de camper viene relacionada con la movilidad y la defensa que tiene el bot, si se teletransporta, si tiene escudos, si se hace invisible, porque si te agarran los campers te jodés. La mayoría de los robots que tienen armas pesadas no son tan fuertes, excepto que tenga un arma pesada. Pero estamos hablando de que vos ya tenés de 2, 3, 4 para arriba. Ya tenés mucha potencia de arma y menos capacidad de vida, escudos y otras cosas. O sea, un Fury tenía 3 armas pesadas, pero no se movía ni que le paguen. Entonces la sirena tiene una buena carga, se puede teletransportar y puede escapar bastante a los disparos. Tiene menos de 200.000 de vida, al MK3 podríamos decir, o sea, nada. Sí, tiene buena esquive y tiene buena potencia de armas. Podemos cambiárselas y buscar algo más lejano. ¿Puede ser una Prisma? Sí. ¿Puede ser Retro Reaper? Sí. Vamos a ponerle Prisma, vamos a ver qué tal con las Prismas. Tenemos unas Prismas por acá, tenemos una Prisma al 1, no tenemos nada. Hornet, recuerden que la Hornet tiene 600. No hay nada de larga distancia. ¿A dónde las tengo? Las voy a buscar. Mira, acá está el Vigimon. Este sería el camper, el segundo camper después del Crisis. No lo vamos a utilizar, yo quiero mostrarle el estilo, pero básicamente es esto. Le vamos a sacar la Prisma esta, que está a nivel 8, y le voy a poner la otra Prisma. Y ya sería un camper de larga distancia. Usted después equipe acá lo que tengas en tu hangar. Lo que tengas en tu hangar. No busquen la mejor. No. Lo mejor es lo que tenés ahora con lo que puedas luchar. Siempre les estoy diciendo eso. No es buscar. Hangui también podría ser. Ahora que tiene 1100. Podría ser. Me parece que le voy a meter Hangui. Voy a meterle Hangui. Se enfrían un poco. Se calientan un poco. Pero bien. Tengo otra. No tengo la otra mecha. Ay, ¿a dónde las tengo? Las tenía en el Seraph. Bueno, entonces usted va más o menos dándose cuenta. Hay mucha gente que yo ya sé que ya lo sabe, porque hace 80 años que juega War Robot, ya lo sabe. Esto es para gente que va empezando y va diciendo, ok, puedo armarme un robot camper. Porque si me llega a salir una partida de mapa largo, me sirve salir primero con este. Y no necesariamente con estos para buscar la primera baliza. Y me quedo tranquilo campeando a los que van a buscar la primera baliza. ¿Se entiende? Si sale un mapa corto o mediano, podés optar por rushear la primera línea o por robar la primera baliza. Y tal vez a este robot ni siquiera lo saques en la partida. Hay que tener en cuenta esas cosas. Vamos a ver, ponerle... Tengo un droncito. Bueno, ni siquiera se pueden ver. ¿Cuál es el Daltalk? Tengo un Daltalki más largo. ¿Por qué se ve así? Y pregúntenle a War Robot, chicos. Ahí está, Daltalki. Ahí está, este que básicamente es la misma arma. Entonces ya tendríamos un camper de larga distancia optimizado por el mismísimo Pixonic, porque estas armas tenían 800 metros y ahora tienen 1100, obviamente sacan menos. Entonces, modelo 1, Rush y capturador de baliza, que es lo mismo, camper, y obviamente lo que le gusta a toda la gente es el tanque. ¿Qué tanque tiene Fede en directo? En su cuenta principal, ninguno. Podríamos decir Freedom Skyro, pero esto es un capturador de baliza por predilección. No tengo ningún tanque per se, ningún robot que aguante. Seraph era un tanque en su momento. Podríamos decir que un tanque ligero sería el Quickstown Opium, porque lo tengo leveleado y tiene el escudo, pero de por sí yo no tengo tanques. Hay mucha gente que tiene tanque. Podríamos poner el Ochocochi de tanque, pero es que tampoco lo tengo a cierto nivel para aguantar tanto. No tengo ningún bot tanque. Fede entonces dice que es indispensable y vos no lo usás. Y porque prefiero yo 3 camper y más rush. Es así. Es así. Yo prefiero 3 tanques. Más rush y camper. Ya saben que yo me voy por Erebus y esas cositas. ¿A qué nivel las tiene? Las tiene a las 2. ¿Ve? Acá teníamos otro camper. Siempre utilizaba 2 de estos.
Bueno, vamos a ponernos de tanque el Ochocochi, pero un tanque cuidadito, cuidadito. Estas armas no me caen muy bien, no tenemos ni siquiera ningún nada. O sea, está todo desarmado. Con el tema de Halloween tenemos todo desarmado. No me interesa el rendimiento en batalla, sino que me interesa compartir los conceptos para que la gente sepa. Si querés dejar en comentarios tus 3 estilos, si tenés un camper, poné, tengo un camper con esto, tengo 2 rusher o tengo full tanques, full camper, tanker y rusher, no sé. La gente se decanta mucho por utilizar tanques y no les interesa absolutamente más nada. A mí no me gustan tanto los tanques, pero bueno, era la época, ya había pasado la época del rush con el Orochi, con el Lynx, todos invisibles. Después pasamos a los campers, yo ya esto se lo dije, y salió el Crisis, y ahora vino el tanque, y después puede que salga otro tanque o otro rush, que puede ser el Dagon, y así se repite la historia. Vamos a intentar meterle algo más de cerca. Es que esas serían las mejores armas que tenemos. Bueno, se las vamos a dejar. Repito, no me interesa el desempeño, sino más bien mostrarle los espacios de las ideas, para que usted se fije. Vamos a dejar, a ver, acá tenemos... Bueno, y como ficha de color, vamos a poner una de asistidor. A mí me gusta asistidor. Tenemos un Kepri, este es una cobertura. Puede cumplir varios roles, puede rushear, puede capturar balizas, puede campear según sus armas y puede tanquear un poquito y puede asistir. Hay pocos robots de estos que pueden hacer varias cosas, pero bueno, generalmente se comen unos rebalances totales porque como pueden hacer todo, cualquier rebalance de armas y de otras cosas les pegan directamente a estos bichos. Y casi nadie le interesa curar y nada porque todo el mundo tiene ya su curación, su nave, su módulo, su dron, y estos pasan a que nadie les importe por más que te ayude, pero son muy útiles. Entonces la mayoría de la gente se queda con estos 3 estilos. El cuarto estilo sería el de apoyo. Déjame en comentario qué estilos tenés. Igual pasa lo mismo con el titán. Con el titán pasa exactamente lo mismo. ¿Qué estilo le pones? Vamos a tirar una partidita sin más. Vamos a ver cómo rinden estos robots en una partida en Liga Legenda. Perfecto. El ejemplo perfecto. Vamos a salir con Sirena. Salió un campo largo, un mapa largo. Vamos a ir directamente a campear. Tenés los controles mal, Federico, como siempre de costumbre, para que los acomode. Bueno, ya llegué. Vamos a campear. Acá hay posibilidades de ser rush. ¿Para qué? Para capturar primera baliza. Cheque baja sensibilidad que tiene War Robot. Mira. El equipo contrario fue con un rush a capturar la baliza, un robot descartable, ¿me entendés? Y la capturó. Ahora ellos estarían defendiendo mientras nuestros compañeros atacando. Lo voy a paralizar ahí para que no se esconda. Muy bien, se me calentaron la punta. Bim, primera kill. ¿Sí? Déjame que cambie la sensibilidad. Bueno, ya volví. Perfecto. La posibilidad de saltar, tirar la bomba en este mapa es muy bueno, porque ahí los congelo, ¿me entendés? Los congelo. Y yo me vuelvo. Entonces molesto. Cuando alguien me quiere ver, yo ya me escondí. Es muy bueno el modo hielo en pantalla de hielo. Se viene acá un rush. Tendríamos que activarlo ahora que bajo. Vamos a ver si quedó en el puente o no. Cuidado. Espero que no me vean los compañeros de acá. Bien, mis compañeros. Salto, observa esto. Le disparo, le tiro la bomba con parálisis. No le tiré la bomba. Bien. Voy a bajar por acá, hacia atrás. Y vamos manteniendo... No me digas. Vamos manteniendo la distancia hacia atrás. Ya sabe cada uno cómo jugar y todo esto que el otro. Yo puedo dar muchas indicaciones, pero básicamente la idea y la lógica, esto se va desarrollando a medida que jugás. No me digas que se tildó el game otra vez. Dios. Bueno, se destildó automáticamente. Un orbital, tiramos ahí. El equipo enemigo está cometiendo muchos errores. Se va de frente, pero a veces irse de frente, en cierta forma le sigue yendo bien. Voy a volar. Observa esto. Voy a tirar la bomba ahí. Paralizo. Ay, mi compañero tuvo miedo. Pero ahí está. Yo lo dejo expuesto al enemigo para que mis compañeros disparen. Tenemos un Opion. Estoy full camper. Yo soy muy bueno campeando y rusheando. Ya con un tanque no me gusta tanto. Tiramos acá. El tipo se donó. ¿Ves? Salen directamente a matarse. A destruirse. Acá están tirando. Vamos a volver a hacer exactamente lo mismo. No ha salido ninguno Chocochi por lo que vemos. Lo paralizo ahí. Le damos. Le molesta la pantalla. Espectacular. ¿A dónde vas? Y continuamos escondidos acá. Bueno, mire lo que salió ahí. Dale, dispárame.
Sí, tengo Retribution, papi. Tengo Retribution, papi. Bueno, me voy a tener que ir a 800 metros porque sabemos que hay un Newton. Tenemos que fijarnos en esas cosas. Hay 2 Newton. Parálisis al Newton. Está complicada la cosa. Orbital, bueno, ya me están dando porque saben que soy el mejor de la partida. Marcamos el Newton y le vamos a dar. Le bajamos el escudo con lo que tenemos. Él a más de 800 metros no nos puede tocar. Tiro orbital acá. Son técnicas, chicos. Fede, saca el rush. Exactamente, vamos a sacar el rush solamente por amor al video. Me voy a salir con el Blitz para mostrar. Si fuera el principio de la partida, yo voy a capturar la primera baliza. Ahora está complejo porque, bueno, tenemos el tema de que ya están los titanes y todo esto. Pero mira lo que dispara este tipo. Mira, no le hago absolutamente nada a este. Acá podemos luchar. Bien, es una ametralladora de plasma. Bien. Esta combinación me la tiró Damiancito Wikipedia Bruno en directo. El que quiere ver cómo funciona esto es espectacular. Mira. ¡Oh! Me destruyeron. Bueno, son bot nivel bajos. Sale Chocochi y estamos en liga demasiado alta. Me voy allá al fondo. Esto se llama molestar. Yo me voy. No sé si me va a ver el Newton. No me veo el Newton. Si lo miro no es ilegal. Vamos a joderle la baliza allá. En 11 segundos. Nadie me vio. Y si ya no me vieron de dentro... Ojo, este me vio. Listo. Estoy a salvo de los Newton acá. Estoy a salvo de los Newton por... Chao, gordo. Porque no me van a poder tirar... Bueno, el buff que recibió el gordo este... A ver, quédate ahí. Lo molesto. Listo. No va a venir por acá. Le tiramos a este. No tiene idea de quién le está disparando. Payaso. Uy, me la dio. Gracias. ¿Ve? Él no me va a poder hacer nada porque, bueno, yo estoy acá abajo en el puentecito. Este va a querer pelear. Vamos directamente acá a Rusia. Me cambio la mira. Espectacular. Face shift. Y nos quedamos acá. Tendría que venir el gordo a pelear. Bien, nos quedamos acá. No sé qué robot es. No me puede hacer nada con esa habilidad. Excepto que venga el gordo por detrás, sí. Vino por detrás. Bueno, estoy luchando contra full titán y mis compañeros, mira dónde están. Todos acá. Es increíble. Voy a salir con el Links by Who Links. Después cada uno sabrá cómo equipar sus robots en la medida de lo que tenga. Yo sé que ya esto muchos lo saben, pero recuerden, estos videos son para gente novata, gente que recién está arrancando y entiende que, ok, los robots los voy a equipar así. No tengo que equipar todos como si fueran el mejor robot, no. Cada robot tiene una funcionalidad. Le pones la mejor arma que tengas, el mejor equipo que tengas para hacer eso. Porque si te matan el robot que le pusiste todo lo mejor que tenías a un solo robot, los otros ya no sirven para nada. Entonces tenés que ir dividiendo. ¿Qué tarea vas a hacer? Capturar baliza, listo. No le pongas ningún arma, si ese robot te lo van a matar. ¿Me entendés cómo va la cosa? ¿Me entendés? El tanque, al tanque ponele bastante defensa, bastante aguante y unas lindas armas. Ese va a aguantar. Pero si es un robot de descarte, no tiene por qué llevar el mejor equipamiento, los mejores módulos. Fíjate que te lo matan y ya está. No usas hasta la próxima partida, ni la próxima partida ese robot. Entonces hay que tener cuidado cómo se equipan las cosas. Porque el enemigo, sabemos que en War Robot no son fáciles. No es un juego fácil, ¿eh? Nadie te va a regalar una partida. Bueno, sí, algunos. Pero de entrada, War Robot no te va a regalar una partidita. La gente que juega acá es bastante hardcore. Es un juego, tal vez uno de los más difíciles en el sentido que vos no podés confiar ni siquiera en tu propio equipo. Nadie te va a regalar nada. Disparémosle a este, por favor. Tenemos ahí. Hace mucho que no uso el Lynx. Ahí viene un tanque. Observa que viene un tanque. Acá a la izquierda. Un Fenrir. Qué rápido que es el Lynx, la verdad, ¿eh? ¿Mataron a mi titán? Qué lindo. Y yo no le hago nada con estas armitas, por supuesto. ¿Tenemos a alguien? ¿Dónde está mi team? Están todos... ¿Pero qué está sucediendo? ¿Por qué hay tanto de color rojo? Hay mucho de color rojo acá. No. Muchos de color rojo y todos con vida. Baby. Complicado, no tenemos nada de baliza y ellos rusharon. ¿Ves lo que yo les digo? Que a veces vale la pena rushar. Chao, payaso. Me voy a capturar su baliza del fondo. Puede venir alguno con algún salto. Bueno, no nos dan tiempo. Increíble derrota.
Señoras y señores, acá está, para la gente que le duele cuando no mostramos esto. Quisiera en comentarios que pongan algo de los estilos de robot que ustedes tienen. No existen otros estilos de robot. Básicamente son esos tres y el cuarto que es el de asistencia. Después existen mutaciones de forma de combinar las armas y por qué y según la habilidad de cada robot. Pero de entrada todos los robots que salen tienen una habilidad porque de entrada cuando lo fabrican dicen que este robot ¿qué va a tener? Super fuerza, listo, super fuerza, super velocidad, super esto, muchas armas, escudo. Y ya más o menos si tenés escudo ya me estás diciendo que te la bancas mucho. Tenés invisibilidad, ya sos un robot más ligero y cositas así. Así que los voy a leer en comentarios. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video de War Robot. Si llegaste hasta el final del video y no te fuiste como los demás come vieja, déjame un spam de emoji en la caja de comentarios.